A veces nos encontramos con imágenes de gente haciéndose selfies de mierda. Que parad ya, por favor, estáis completamente obsesionados con las selfies. Y a veces nos encontramos imágenes con más selfies de mierda. ¡Parad ya! Pero en ocasiones veo muertos de Vietnam. Y en ocasiones nos encontramos con imágenes que tienen significados ocultos o que no los tienen, pero tú se lo puedes dar y no sé cómo, pero espero que se mejore. Son imágenes que tienes que mirar entre 80 y 90... Ya está, ya paro. Les digo que las imágenes de hoy van a ser... ¿Cómo te quedas? Dallas Review Mini. Lo estáis viendo, ¿verdad? Estáis viendo el significado oculto tras esta imagen, ¿verdad? Claramente es una incitación subliminal al sexo. Y también parece la torre de Sauron, por cierto. También. Esto, para quien no lo sepa, es una forma de decir que los niños al mismo tiempo son unas medusas. Porque cuando los tienes, te pican y ya no te quitas su picadura hasta... Eso pegaría más con las sanguijuelas, ¿no? Da igual, que los niños... No digáis niños, es lo peor que podéis hacer. Esto no tiene la imagen de un significado oculto. El extintor tiene un interior oculto. ¿Sabéis lo que extingue? Neuronas. ¿Sabéis que extingue también esto? Neuronas. Sí, sé que es lo mismo, pero es que está metiendo una pajita en una naranja. ¿Cómo pretende beber? ¿Cómo? ¿Qué pretende conseguir metiendo una pajita dentro de una naranja? Esta gente le ha ganado la guerra a la madre naturaleza. Estos son el mejor ejemplo de humano. Porque aunque llueva o haga sol, ellos celebrarán su puñetera fiesta de cumpleaños. En serio, mirad, hasta están puestos los globos aún y todo. Los puñeteros globos están ahí colgando. Pasan de fiesta de cumpleaños al aire libre a fiesta de cumpleaños en un submarino. Vamos a pasarnos todos los gérmenes y ahogarnos en un espacio de muy poco aire, muy reducido. O a lo mejor es que estaban fumando cosas y estaban haciendo un submarino y han pasado de estar así a estar así. Se me está yendo la pinza de nuevo. A una persona le dijeron un día, el agente inmobiliario le dijo: yo no soy agente inmobiliario, soy productor porno. Y la otra persona le dijo: pero quiero comprar un ático dúplex. Y el otro agente inmobiliario fake le dijo: pero esto es un casting couch. Ojo como me sé los títulos. Hay personas que en inglés no saben decir una sola palabra, pero cuando entran en las páginas de porno se ponen Bonitin, Cumshot, Compilation, Gangbang Bukake. Bueno, tienen un diccionario andante de inglés cuando se meten las webs porno, pero del resto no saben decir hello, my name is Pepito. Bueno, que me voy del tema. La cuestión... que el tío dijo a la gente inmobiliaria que quería un dúplex. Y el agente inmobiliario le dijo: oye, chico, yo no tengo un ático dúplex, pero tengo un piso más, pero justo al lado. Y dijo: no digas más. Y se hizo una puñetera escalera para hacer realidad su sueño de tener un ático dúplex. Que ni siquiera es ático, pero bueno, no pasa nada. Me estoy montando unas putas historias y unas paranoias con cada imagen que estoy flipando, ¿eh? Y no me he fumado nada. Yo no fumo, y fumar es malo. Esto es lo que pasa. ¡Pasa! Cuando un tiburón pisa un Lego. Esto es lo que ocurre cuando transforman a E.T. en una bollería de panadería. Aún sigue entre nosotros. Casa, mi casa, teléfono. Esto es lo que pasa cuando los furries invaden Nintendo. Básicamente. Chico, si tú ¿quieres comprar algo de Jumanji? Yo tengo muchos Jumanjis preparados para ti si los quieres. Esto es lo que pasa cuando los ángeles son despedidos de su trabajo. Es una situación muy difícil, la verdad. No sé si sois conscientes del tema, pero es un tema serio. Porque me acuerdo de que cuando yo estaba en el bosque
escapando de un pederasta, y encendí mi primera cerilla, recuerdo ver cómo un ángel caía del cielo, caía justo delante mío, se levantaba y yo le decía: ¿te has caído del cielo? Y el ángel me decía: oye, gracias por el piropo. Y yo le decía: no, es que en serio te has caído del cielo. Y entonces me dijo el ángel: oye, ¿tienes trabajo para mí? Y entonces me di cuenta de la verdadera crisis que había en el cielo. Porque si tú dices no creo en Dios, un ángel cae del cielo. Como quien dice no creo en las hadas, pues bueno, sí creéis en las hadas, ¿vale? A falta de mesas gamer preparadas para conseguir todos los videojuegos del... jugar muy bien, ¿vale? Apenas son viejas borrachas en medio del parque. Es buena idea, yo lo he probado muchas veces. Voy al portátil y pongo el portátil encima de... Si os fijáis un poquito, entendéis un poco de inglés y tenéis programas de reconstrucción de píxeles de los que funcionan las series de CSI, que por cierto es totalmente mentira. No existe ningún programa que pueda coger una imagen pixelada y convertir en una imagen real, porque no hay información para crear ahí en medio. Y nunca se podría inventar. No existe esa tecnología, ni siquiera el ejército más potente del mundo. No existe. Y tampoco existe el polígrafo. No es verdad. No detecta las mentiras. Ya está, me he quedado a gusto. Y ahora volvemos al punto. Aquí dice: no es una salida. Por si alguien se había confundido y se pensaba que era una salida. Porque no es una salida. Es una entrada a Narnia. O a Jumanji, no sé, a cualquier cosa. Esta chica un día estaba en casa pensando: mira, ¿sabes qué? Me apetece hacer una foto sexy para el Instagram. Y entonces pensó: ¿cómo puedo hacer una foto sexy para Instagram? Pensó en las posiciones más sexys que podían existir y decidió pensar: mira, sí, soy sexy ya. Soy lo suficientemente sexy para ti ya. Y finalmente, cuando colgó la foto en Instagram, le reportaron la foto y le banearon la cuenta de Instagram, porque en Instagram no se pueden colgar nudes. Esto es lo que hizo Terminator la última vez que fue a la Tierra. En vez de entrar en un local gay como hizo en la segunda, o fue en la tercera, y robarle la chaqueta de cuero a un chico que no me acuerdo bien cómo era la historia, pues se fue de compras, que también es una opción, ¿eh? En vez de partir los dedos a la gente. Este niño, diréis, ¡qué horterada! Sí. Pero ese no es el punto. El punto es que este niño estaba aburrido en su casa y dijo: voy a ir a la peluquería. Y el peluquero le preguntó: ¿quieres pan? No, perdón, eso se lo preguntó el panadero. El preguntero le preguntó: ¿qué quieres en la cabeza, niño? Y el niño le dijo: no tengo padres. Y el peluquero dijo: no digas más. Y el niño se fue a la puta. Bueno, a ver, os me gustaba mucho mi tontería de hoy. Si os gustaría que hiciera más tonterías como ahora, pues no olvidéis decírmelo y haré más gilipolleces como se me da genial a mí dar. No sé, empezó el vídeo que era en las imágenes ocultas y al final lo oculto es mi cerebro. Además te hace una promoción y es que suscribes a mi canal automáticamente consigues un peinado así de guay. Flasheando incluso se ve mejor. Y voy a poner mi cara en medio. Y como siempre. Ah, y eso solo por suscribirse, ¿eh? O sea, os suscribís y de repente hace vuestro pelo y sale el puto Batman por detrás. Hasta mañana. ¡Adiós! Para los que os hayáis quedado hasta el final, quiero anunciaros una cosa muy guay. Y es que en el canal de mi hermana, que es Ariane Music, hemos sacado un videoclip junto a Lizzy de que es una cover de Closer. Y está súper guay, con escenas de aéreas y todo. Mira esto como mola. En fin, es muy chulo, la verdad, creo que ha quedado súper guay. Y vale la pena que le vais a echar un vistazo, lo tenéis en la primera línea de descripción. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido!
mi primer juego, que se llama Fur Fun. También lo tenéis en la segunda línea de descripción. Ya está disponible en Steam por si lo queréis ver. Un juego de plataformas tipo como era el Crash Bandicoot, pero la gracia es que es multijugador en línea. Es decir, que puedes jugar con hasta 4 amigos online, que además hay un montón de minijuegos. Es solo una Early Access, como estáis pudiendo ver aquí, pero al menos ya podéis ir probándolo y viendo cómo funciona el juego en sí. Es un juego que cualquiera puede jugar, incluso la gente que no sabe jugar mucho a juegos, así que es un regalo ideal en San Valentín para vuestra novia o novio no gamer. Es estupendo para iniciarlo en los videojuegos. Y eso, muchas gracias a todos por estar aquí y como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.